Hoy deseo hablarles nuevamente del tema de la Navidad. Today I want to go back to the theme of Christmas. El nombre de la serie que he estado compartiendo con ustedes es ¿Por qué la Navidad? The name of the series that we have been doing is Why Christmas? Y hoy en el mensaje quiero hablarles de dos personajes claves de la Navidad. And in today's message, I want to talk about two very important people that are a part of Christmas. Uno de ellos, One of them un poco olvidado o no reconocido, is a little bit forgotten or unknown. y otro And another, muy conocido por todos nosotros. very well known by all of us. Hoy quiero hablarles sobre por qué José y por qué María. Today I want to talk to you about why Joseph and why Mary. Diga conmigo, ¿por qué José? Say with me, why Joseph, ¿Por qué María? why Mary? Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez por qué escogió Dios a María y por qué Dios escogió a José. I don't know if you've ever asked yourself, why did God pick Mary and Joseph? ¿Qué tenían de especial ellos? What special thing did they have? ¿Qué motivo tuvo Dios para escoger estas dos vidas? What motive did God have to choose these two lives? Así es que vamos a tratar de mirar un poquito, introducirnos un poquito en la vida de estos dos personajes bíblicos. So we're going to touch and try to examine a little bit these two lives. Y voy a comenzar And I'm going to start con el menos conocido por nosotros, with the lesser known of the two, José. Joseph. ¿Por qué José? Why Joseph? Si usted se pone a pensar muy bien, If you start to think, pareciera que José es el personaje olvidado de la Navidad. you would think that Joseph is the forgotten figure of Christmas. En la Navidad In Christmas, in the Nativity, se habla mucho más de Jesús y eso está correcto, they speak a lot about Jesus, which is good, porque en Navidad es because Christmas is Jesús. Jesus. Jesús es la razón de la Navidad. Jesus is the reason for the season. Se habla de María. It speaks of Mary, Oh, cómo María dio a luz. or how Mary gave birth. Fue un instrumento clave para el nacimiento de Jesús. It was an important instrument for the birth of Jesus. Se habla de los pastores. It talks about the shepherds. Se escucha mucho de ellos You hear a lot about them, que escucharon un mensaje especial. that they heard a special message. Por eso vinieron a visitar al recién nacido. And that's why they came to see the newborn child. Se especifica, se habla mucho de los pastores. So it specifies and talks a lot about the shepherds. Se habla mucho de los ángeles. They talk a lot about the angels. Los ángeles también fueron un instrumento importante para Dios durante el tiempo del nacimiento de Jesús. The angels were also an important instrument during the birth of Jesus. Los ángeles fueron los que anunciaron. The angels were the ones that announced. Allí no habían redes sociales en ese tiempo. There wasn't any social media. No existían los medios de comunicación. There weren't any our formal modern forms of communication. Alguien tenía que anunciarles a otros de que lo que estaba aconteciendo. Someone had to announce to the others what was happening. Dios usó a los ángeles God used the angels para enviar un mensaje, to send a para message, anunciar que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador llamado Cristo Jesús. to announce that today in the city of David has been born Jesus. Se habla hasta del establo donde nació Jesús, del lugar donde nació Jesús, They even talk about the manger where Jesus was born. que fue un lugar muy humilde, That was a very que humble estaba place. rodeado de animales. That it was surrounded by animals. Pero cuando se llega a hablar de José, But when they talk about Joseph, mucho no se habla, they barely talk about him. muy poquito. Very little. Por eso es que algunos en los dramas de Navidad no quieren ser José. That's why a lot of people during the dramas of nativity, they don't want to be Joseph. ¿Sabe por qué? You know why? Porque pareciera que José no es importante. Because it seems like it's not an important part. Es más, le agrego más. Si usted ha leído detenidamente la historia bíblica, In fact, I'll go even farther. If you've read the historical passage, usted se dará cuenta que José no habla, you'll realize Joseph has a silent part in the whole thing. y no es que no tiene boca, And it's not because he doesn't have a mouth. no es que no tiene deseo de expresarse, It doesn't mean he didn't have a desire to express himself. sino de que en la Biblia no encontramos ningún registro de que José habló.
but we see no record of him speaking throughout this whole endeavor. Por eso es que tal vez a algunos no les gusta ser José. That's why a lot of people don't Es like un to be drama de Joseph Navidad. in a nativity scene. Porque piensan de José como un actor secundario o un extra, el cual nadie quiere ser parte. Because they see him as a silent partner and extra in the whole event. José, también vemos en el pasaje bíblico We also see in the biblical passages that Joseph que es como una lucecita de Navidad is a small little light. que aparece y That desaparece. it comes up and then it leaves. Aparece en un aspecto y en otro momento desaparece. He pops up in one moment and then is gone the next. Pero aún así Dios escogió a un hombre llamado José. But even in that, God chose a man named Joseph. Mire lo interesante todavía, mientras le hablo un poco del trasfondo histórico de José, In fact, we're going to dive deeper into the historical background of que Joseph. aún María, So that even Mary, cuando recibió el mensaje del ángel que iba a concebir y dar a luz un hijo, y ese hijo iba a ser el hijo de Dios llamado Jesús, when she received the message that she was going to carry the child that would be named Jesus, en Lucas capítulo 1 versículos 39-40 nos dice que después de que escuchó eso, ella se levantó y se fue corriendo para contarle lo sucedido, no a José, sino a Elizabeth. that's messed up. In Luke chapter 1, verses 41 to 42, when she finds out that she's going to give birth, she doesn't run to Joseph, she runs to Elizabeth. ¿Usted cree que no hubiera sido importante de que José se diera cuenta de lo que estaba pasando? Don't you think it's important that my boy Joseph should have known what was happening? ¿No hubiera sido importante de que María en el momento de recibir la noticia se fuera hasta José y le dice, hey José, por si acaso, para que entienda lo que está sucediendo, porque me vas a ver algo diferente, esto y esto es lo que está sucediendo? Don't you think it's important when Mary receives the message, the first person she should have gone to is Joseph, saying, listen, you're going to see a few little bit of changes. Don't worry, I've got news. Here's what's happening. Y no que recibiera la noticia de golpe, ¡pum! Y uno dice, ¿qué sucedió aquí? And not that it be across his head of what happened here. Aún así, But even then, José fue un hombre elegido por Dios Joseph was elected by God para ser el padre adoptivo de Jesús to be the adopted father of y Jesus, así cumplir el plan divino en relación al nacimiento de Jesús. and in that way to fulfill the divine plan of God for Jesus. José se convirtió en el hombre que iba a proteger a Jesús en su niñez. Joseph was converted into the man that was going to protect Jesus during his time of infancy. José fue el hombre que Dios escogió para que se convirtiera en el protector de María, la madre de Jesús. Joseph was the one that was chosen to protect Mary during this time. José fue el hombre que Dios escogió para proveer las necesidades del hogar y donde estaba María y donde estaba el niño Jesús en su temprana edad. Joseph was chosen to play the role of provider for both Mary and Jesus during this time. José no es un personaje olvidado. Joseph is not a forgotten person. José fue escogido por una razón. Joseph was chosen for a specific purpose. No fue elegido al azar. He wasn't elected just by coincidence. No fue porque, bueno, como estaba junto con María, pues le tocó a él. It wasn't, well, because he's kind of with Mary now, so all right, we'll go ahead and choose him. Había algo There was something en ellos, en José y por supuesto en María, por los cuales ellos fueron elegidos. in Joseph and obviously as well Mary of why they were elected and chosen. Y al estudiar sus vidas nos damos cuenta del porqué de la Navidad y por qué Dios escogió a estos dos personajes. And as we study the passage of the Nativity, we understand why Christmas and why did God choose Joseph and Mary.
Y entendemos que no fueron hombres y una mujer perfecta, pero sí fueron instrumentos perfectos para Dios. And we understand that they are not perfect people, but they were perfect instruments for God. Ellos fueron los padres de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. They were the earthly parents of Jesus while he was on this earth. Si es que, ¿por qué fue escogido José? So why was Joseph chosen? Mientras comparto los siguientes minutos con ustedes hablando de José, While I share these next few moments speaking, tal vez habrá alguien aquí, estoy seguro, I'm sure that there's someone here que puede identificarse con José. that can identify themselves with Joseph. Tal vez no se ve como la persona principal de la historia. Perhaps you don't feel like you're the main character of the Tal story. vez no se ve que piensa de que nadie está escuchando, no tiene importancia lo que dice. Perhaps you feel like no one cares about what you're saying, or that your role is not important. Pero hay algo claro que nos deja las escrituras en relación a José y María. But scripture says something very clear about Joseph and Mary. Número uno, Number one, Dios anda buscando instrumentos para hacer su obra. Y número dos, Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesta para ponerse en sus manos. Number one, God is looking for people who are able to do his work. But number two, that they just be willing, and that's what makes them able. Tratemos de contestar un poco entonces la pregunta de por qué José y por qué María. So let's go ahead and dive deeper into this question of why Joseph and then why Mary. Antes de seguir, Before we quiero continue, ser claro en esto. I want to be very clear in La this. Biblia no dice exactamente con estas palabras por qué fueron escogidos José y María. The Bible does not specifically state why they were chosen. Pero cuando leemos los pasajes bíblicos en relación, lo poco que hay en relación a sus vidas, But when we read the few biblical passages discussing their lives, podemos entender un poco por qué Dios los usó. we can glean a little bit of why God chose them. ¿Por qué José? Why Joseph? Bueno, tratemos primero de mirar el dilema, lo que José confrontó. Well, let's first examine the dilemma that Joseph is facing. Mire a José, está desposada con María. He is engaged with Mary. Y luego se encuentra que tiene un dilema, el primer dilema, número uno. And now he's got dilemma number one. María está embarazada. Mary's pregnant. Le tenía un regalo de Navidad, de bodas. She had a whole different wedding gift planned, apparently. Mateo capítulo 1, versículo 18. Matthew chapter 1, verse 18. Dice, y leo de la Nueva Traducción Viviente, dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Matthew chapter 1, verse 18 from the New Living Translation. This is how Jesus the Messiah was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph, but before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. No habían tenido relaciones íntimas. They had not had intimacy Pero together. aquí María le dice, te tengo un regalito, mi amor. But even so, Mary says, baby, I got a gift for you. Estoy embarazada. I'm pregnant. Surprise. Qué gran dilema tenía José. What a great dilemma Joseph has. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Why am I making such an emphasis on this? Porque cualquier otra persona hubiera reaccionado de una manera diferente. Because perhaps every other person would have reacted differently. Pero Dios había escogido al hombre correcto But God chose the correct man de ser el esposo de María. to be the husband of Mary. Porque Dios sabía que se iba a tener que confrontar con un dilema como ese. Because God understood he was going to have to confront a dilemma like this. Pero no solo tuvo ese dilema, José. But he didn't just have that dilemma. Tuvo un segundo dilema. He had another dilemma. Una cosa es decirle de que, estoy embarazada. Y el otro es, ¿qué va a hacer con María y con el bebé? One problem is she's pregnant. The next problem is, what is he going to do with Mary and the baby? En Mateo capítulo 1, In Matthew chapter 1, en el versículo 19 se nos dice de que José, su marido, era un hombre justo, y vamos a hablar un poco más de esto más adelante, y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto
decidió romper el compromiso en privado. In Matthew chapter 1 verse 19, also in the New Living Translation, it says Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man, and we're going to get more into that in a bit, and did not want to disgrace her publicly. So he decided to break the engagement quietly. En palabras nuestras, In other words, decidió separarse discretamente. he decided to separate discreetly. Imagínense lo que esto iba a implicar. Imagine what this implies. Si no hacía esto, José, If Joseph didn't do this, él podía estar yendo en contra de lo que la ley mencionaba con personas que habían tenido relaciones sexuales fuera de lo ordenado por Dios. he would be going against, if he did not do this, he would be going against the very laws of Scripture in the spirit of the law. Si quieres saber dónde está eso, Deuteronomio capítulo 22, léase ahí. Ahí está lo que él dice que se hacía con las personas que tenían relaciones sexuales fuera de lo ordenado por Dios. And if you are wondering what happens when someone has a child outside of wedlock, you could go to Deuteronomy chapter 22, and verses 23 and 24 will give you what happens. Primer dilema que tenía José: So the first dilemma that Joseph had, María estaba embarazada. Mary's pregnant. Segundo, Second, ¿qué iba a hacer con María y con el bebé? what is he going to do with Mary and the baby? Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, él en su mente estaba haciendo planes ya. And according to what we just read, he was already making plans in his mind. Ella había tomado una decisión, como vamos a ver hacia adelante. He made a decision like we're going to see in a little bit. Pero el tercer dilema que tenía José But the third dilemma that Joseph has tiene que ver con un sueño que él tuvo. has to do with a dream that he has. Y y este sueño tenía que ver con una acción que ella debía de tomar de acuerdo a lo que él estaba pensando hacer, de dejar a María y al bebé solos. And this dream was due to the action that he was wanting to take to solve his dilemma of leaving Mary and Jesus by themselves. Versículo 20 de Mateo 1. Verse 20 of Matthew 1. Y pensando él en esto, he aquí, dice un ángel, ¿pensando en qué? Pensando en que la iba a dejar secretamente, que estaba haciendo planes. Dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. But while he thought about these things being planned to go ahead and secretly separate from Mary and Jesus, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Ahora mire eso, por favor, Now look at this for a second, para que entienda lo que voy a decir a continuación. so that you can understand what I'm about to say in a little bit. José tiene la sorpresa que está embarazada. Joseph has the wonderful surprise that Mary is pregnant. Él comienza a hacer planes, lo voy a dejar. He already starts making plans that I'm going to leave her and separate. Él ve que religiosamente hablando es lo correcto. He sees, religiously speaking, it's the right thing to do. Moralmente hablando es lo correcto. Morally speaking, it's the correct thing to do. Y como él era un hombre justo, And as he was a righteous man, decide dejarla y sabe que es lo correcto. he looked to separate, and he knew that was good. Y mientras él tiene esos planes, And while he has these plans, Dios le habla God speaks to him a través de este sueño through the dream. y le dice, en otras palabras, And he says, in other words, José, Joseph, tus planes no son mis planes. your plans are not my plans. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Your thoughts are not my thoughts. Si ven, muchas veces nosotros tenemos pensamientos y acciones y deseos que queremos realizar. And so many times we have thoughts or actions that we want to Y realize, pueden estar muy buenos delante de nuestros ojos. and they can look very good to our own Pueden eyes. estar muy buenos delante de las otras personas. They can look good to the eyes of Pueden others. ser correctos religiosamente hablando, moralmente hablando. They can be good religiously or moralistically speaking. Pero nosotros no nos movemos por lo que otros dicen, por lo que la religión dice. Nosotros vivimos sujetos a la voluntad de Dios. But we do not go based by religion or morals. We are under the will of God. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro? Y esto no está en mi nota, pero
me acuerdo, ¿se acuerdan lo que pasó a Pablo, perdón? Que el, Do you remember Espíritu, what happened to Paul? que el Espíritu Santo le impidió predicar en un lugar a Pablo. That the Holy Spirit stopped Paul and criticized him for trying to preach in a place? Yo lo he dicho eso en otras ocasiones. I've said this in La other voluntad occasions. de Dios es que nosotros hablemos de su palabra, que prediquemos acerca de Jesucristo, pero a Pablo el Espíritu Santo en ese instante le fue prohibido hablar en ese lugar. The will of God is for us to preach his word and to spread the gospel, but in this particular moment the Holy Spirit chastises Paul for trying to preach. Muchas veces Many times nuestros pensamientos y acciones para resolver nuestros problemas our thoughts and actions that we want to do to resolve our problems no van de acuerdo a la voluntad de Dios. do not align with God's will. Nuestra oración debe de ser: Our prayer should always be, no se haga mi voluntad, not my will, pero la tuya. but your will be done. Dilema número 4. The fourth dilemma. José no solo se da cuenta que está embarazada. It's not just that Mary's pregnant. Sabemos de que él está queriendo hacer lo correcto y que tiene que hacer algo en relación al bebé. It's not just what do I do with Mary and Jesus? Dejarle en secreto. Leave her secretly. Dios le habla y le dice que no haga eso. The angel speaks to him and says, don't do that. Y ahora es, ¿qué va a hacer con lo que Dios le ha hablado? And now it's what decision is he going to make with what God presented him. Porque muchas veces somos muy espirituales y Dios nos habla qué hacer. Because a lot of times we are very spiritual, and when God tells us what to do, Oramos, ayunamos, buscamos la presencia de Dios, pero nosotros ya tenemos nuestro plan y ya tenemos decidido qué vamos a hacer. Y Dios nos habla y tenemos que entonces decidir, ¿vamos a hacer lo que Él dice o lo que nosotros queremos? we pray, we fast, and we do all the religious things, and we make our own plans, but we finally ultimately have to make the decision, are we going to do what God wants us to do or what we ultimately want to do? Versículo 24-25 de Mateo 1. Verse 24 and 25 of Matthew 1. Y despertó José del sueño. Then Joseph, being aroused from sleep. Ahora mire lo que dice a continuación. Now look what it says right after. Hizo Did como el ángel del Señor le había mandado. as the angel of the Lord commanded him. Y ahora recibe a quién? And A now su he mujer. receives who? His woman. Así embarazada. Right there pregnant, Recibe a su mujer. he receives his wife. Recibe al bebé. He receives a child. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. And he did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Permítame presentarles 4 aspectos que yo veo en la vida de José, Allow me to present 4 perspectives that I see in the life of la Joseph, cual José fue escogido para esta obra. of why Joseph was chosen for this work. Ya que le conté el trasfondo histórico, aquí está, número 1. Now that we've seen the historical background, let's go. Number 1. José fue escogido para cumplir la palabra profética dada de Dios a David. Joseph was chosen because in Joseph the prophetic word of God given to David was fulfilled. Yo no sé cuántos de ustedes habían pensado en esto. I don't know how many of you have thought of this. El domingo pasado yo prediqué de que hay más de 300 profecías acerca del nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan? Last Sunday I talked about how there's more than 300 prophecies about the birth of Jesus. Do you remember? Esta es una de las profecías. This is one of those prophecies. Jehová Dios le prometió a David que de su descendencia iba a llegar uno que se iba a sentar en el trono para siempre. God promises David that from his lineage would be one that would sit on the throne for all eternity. Y aunque Salomón fue uno de los más grandes reyes y el tremendo hijo de David y gran sabio, no, la Biblia no estaba hablando en relación de Salomón. And even though Solomon was a great and wise king, the Bible wasn't talking about him. En Mateo capítulo 1 In Matthew chapter 1, miramos la genealogía de Jesucristo. we see the genealogy of Jesus. Y esa genealogía reclama que Jesús lo lleva, presenta a Jesús como el heredero que el cual se iba a sentar en el trono de David para siempre. And in Matthew chapter 1 verses 1 to 17, the genealogy of Jesus establishes Jesus' claim to the throne of David through his adopted father Joseph. Ahora, ¿cómo fue esto? Fue a través de David. Now, Perdón, pero fue a través de José. this is through Joseph.
Fue a través del linaje de José. through the lineage of Se Joseph, vino a cumplir esta promesa. that this promise is fulfilled. Hay muchos pasajes bíblicos, solo le voy a dar uno. There's several biblical passages, but I'm only going to give En you one. Hechos capítulo 13, In Acts chapter 13, versículos 23, 22 y 23 dice eso. verses 22 and 23 says the following. Y quitado les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo quiero. And when he had removed him, he raised up from them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Versículo 23. Verse 23. Aquí está lo que es parte esencial José. This is the essential part that Joseph is a part of. La descendencia de And from this man's seed, la descendencia de David, from the descendancy of David, de la descendencia de y conforme a la promesa. from this, Go ahead. from this man's seed, according to the promise, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. God raised up for Israel a Savior, Jesus. José era descendiente del linaje de David. Joseph was a lineage descendant of David. Se cumplió entonces la promesa. So the promise is now fulfilled. Se cumplió la palabra de Dios. The word of God is now fulfilled. Se cumplió de que iba a venir alguien para sentarse en el trono para siempre. That one would sit on the throne for eternity is now fulfilled. ¿Por qué José? Why Joseph? José no es olvidado. Joseph isn't forgotten. Fue cogido para cumplir la promesa de Dios. He was chosen to fulfill the El promise of linaje God. de David. The lineage of Número David. 2, ¿por qué José? Number 2, why Joseph? Mateo 1:19. Matthew Ya 1:19. lo leímos. We already read it. Dice de que José era un hombre justo. Because Joseph was a just man. ¿Qué significa que José era un hombre justo? What does it mean for Joseph to be a just man? Significa que siempre estaba dispuesto a hacer las cosas de manera justa. It means that he was always willing to do things justly. Por eso es la acción que él quería tomar de dejar en secreto a María y al bebé, porque él era un hombre justo. And that's why he was going to make that decision of quietly separating from Mary, because he was a just man, Un hombre recto. a righteous man. Y eso es una de las características And this is one of the que Dios characteristics miró en la vida de José. that God saw in the life of Joseph. Número 3. Number 3. Porque José fue un hombre que creía, aunque sus pensamientos estaban fuera de la voluntad de Dios. Because Joseph was a man who believed in God, even if it was against his own thoughts. Porque José fue alguien que creyó en Dios, aunque estaba yendo en contra de sus pensamientos. Because Joseph was someone who believed in God, even though what God was telling him to do was against his own thoughts. El pasaje bíblico lo encontramos en el versículo 20 que ya leímos. We see the biblical passage of Matthew 1:20. Él pensó hacer una cosa, He thought to do one thing, pero Dios le dijo, no hagas. but God says, don't do it. Entonces le tocó aceptar a María. So now it's on him to accept Mary, Le tocó aceptar el embarazo. to accept the pregnancy. Le tocó aceptar lo que la gente pudiera decir. It fell on him to accept what other people would say, Le tocó aceptar al bebé que estaba ahí en el vientre de María. and also taking care of the child that was in the womb of ¿Y Mary. por qué aceptó eso? And why does he accept this? Porque él creía en Dios. Because he believed in God. Número 4, ¿por qué José? Number 4, why Joseph? Porque José no solo creía, sino que José era obediente. Because it wasn't just that Joseph believed, it was because he was obedient. Usted puede escuchar la voz de Dios. You can hear the voice of God. Usted puede creer en la voz de Dios. You can believe in the voice of God. Usted puede recibir la voz de Dios. You can receive the voice of God. Pero aún así desobedecer lo que la voz de Dios le está diciendo. But above all that, do you obey what the voice is telling you? ¿De qué le sirve a una persona escuchar, creer en Dios, escuchar la voz, pero luego va a ser en
todo contrario a lo que Dios le está hablando? What does it gain for someone to hear and believe the word of God, but then to disobey and do everything that is against it? Mateo 1:24. Matthew 1:24. Y despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him his wife. Pero esa no fue la única ocasión de que él hizo esto. But that wasn't the only occasion. En el capítulo 2, versículo 13, In chapter 2, verse 13, Dios le habla nuevamente God speaks to him again después de que ya el niño había nacido, after the child had already been born, después de que los hombres del lejano oriente habían llegado para adorarle. after the Magi had come to worship him. Dios le habla nuevamente a José, le dice: hey, toma a María y al bebé y váyanse a Egipto para proteger la vida del bebé. God speaks to Joseph again and says, take Mary and Jesus and leave this place to Egypt to protect them. Mientras preparaba estas notas, While I was preparing these notes, vino algo que escribí aquí y lo voy a decir exactamente como lo escribí. something came to my mind and I wrote it down, and I'm going to read it word for word how I have it. Dios no usa personas desobedientes. God does not use the disobedient. Puedes amar a Dios y tener buenos deseos, pero la desobediencia en tu vida te descualifica de ser instrumento de Dios. You can love God and have good intentions, but disobedience disqualifies you from being an instrument of God. Y lo voy a repetir una vez más, And I'm going to repeat it again. porque cuando estaba preparando eso, sentí bien fuerte esta expresión que escribí. Because as I said, as I was writing it, I felt it very strongly as I was writing it. Este es un llamado para ti y para mí. This is a calling for you and for me. Más que cantarle, y podemos cantar todo lo que queremos, podemos hacer muchas cosas, podemos creer muchas cosas en Dios. More than singing and giving him beautiful words and believing in God, Dios quiere y demanda nuestra obediencia. God demands obedience. La misma escritura dice: si me amáis, ¿sabe cómo demostramos que amamos a Dios? The very Bible says, if you love me, do you know how we love God? Si me amáis, guardad mis mandamientos. If you love me, keep my commandments. Ahora hay algo muy cierto. Now there's something very true. Cuando un desobediente y un pecador se arrepienten de sus malas obras, When a disobedient sinner regrets their bad things, ¿sabe qué hace Dios? do you know what God does? Dios lo usa para su gloria. If they are willing, God uses them for his glory. Y ese es el testimonio que tenemos cada uno de nosotros. And that's the very testimony each and every one of us has. En un tiempo desobedientes, apartados, viviendo en el mal, In a disobedient time, apart from God, living in pero wrong. venir a los pies de Cristo But in coming to the y feet of Christ arrepentirnos de nuestros pecados, and repenting of our sins. y ahora vivir en obediencia a lo que Dios tiene para nuestra vida, And now we live in obedience of what God has for our lives. Dios nos usa para su gloria. God uses us for his glory. José fue entonces justo. So then Joseph was a just, José fue un hombre que creía en Dios. was one that believed in God, José fue un hombre que escuchaba la voz de Dios. that heard the voice of God. Pero más que todo, José fue un hombre que obedeció la voz de Dios. But above all, he was a man that obeyed the voice of God. Pero veamos a la otra cara de la moneda. But let's go ahead and look at the other face in this scene. Ahora hablemos de María. Let's talk about Mary. ¿Qué hay de María que nosotros nos podemos identificar? What is there from Mary that we can identify with? Cada temporada de la Navidad es un momento de reflexionar lo que la Navidad es. Every Christmas season is an opportunity for us to reflect what Christmas is. Y cómo usted y yo debemos de dejar que estos pasajes bíblicos nos hablen una y otra vez. And how these biblical passages can speak to us again and again. ¿Qué nos enseña María? ¿Por qué veo que fue escogida? So, what can we learn of why Mary was chosen? Bueno,
La vida de María nos enseña The life of Mary teaches us a someternos completamente a Dios. to submit completely to God. Ese es un llamado para todos nosotros, no solo era para María. That was a calling for all of us, not just for Mary. Someter nuestra voluntad, someter todo lo que somos a los pies del Señor. Submitting our will and everything that we are before the Lord. En Lucas capítulo 1, In Luke chapter 1, mire las palabras de María. look at the words of Mary. Versículo 38, entonces María dijo, después de recibir el mensaje del ángel, dice que ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Y escucha estas palabras, hágase en mí conforme a tu palabra. In chapter 1 of Luke, verse 38, it says, and Mary said, behold, the maidservant of the Lord. And listen to this, let it be to me according to your word. ¿Usted sabe qué significa esta expresión en la vida de María en ese tiempo? Do you know what this expression means during the life of Mary at that time? Que ella aguantara los chismes que había alrededor porque ella estaba embarazada. That she would be listening to all of the gossip that would be surrounding her because she was pregnant. La gente diciendo, wow, tuvieron relaciones antes, ¿qué es eso? ¡Qué barbaridad! Si pensamos que era una muchachita tan santa, tan humilde, tan buena. They walking around, dang, like they went over and they did the thing, and we thought she was so good and so religious. Cuando ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra, estaba aceptando no solo lo que Dios había dicho, sino lo que otras personas podían decir en contra de del paso de obediencia que ella estaba dando. When she was saying, let it be to me according to your word, she wasn't just accepting the word that she was given, she was also accepting all of the possible words that she would hear from around her and their criticisms of her accepting it. Y me gusta lo que dice después, que muchos no le prestamos atención, leemos rápidamente. And I like very much what it says right after that. Many of us just pass by and don't pay attention to. Dice, y entonces el ángel se fue de su presencia. And the angel departed from her. Es como casi expresando, no tuve que darle explicaciones, no tuve que decir nada más, aceptó, recibió directamente la palabra. And it was as he didn't have to explain anything. The angel didn't have to draw a chart or a diagram. She heard it, received it, and it was done. No tuvo que decirle, pero créeme, va a ser así, va a estar muy bueno. No tuvo que convencer a María. He didn't have to say, but Mary, listen to me. Follow the instructions. It's going to be okay. She just accepted it. Lo que María dijo con esta expresión, What Mary says with these words, Señor, no entiendo todo lo que esto significa. Lord, I don't understand what all of this means. No comprendo, I don't comprehend. pero lo que quieras tú, lo que deseas tú, But what you wish and desire, hágase conmigo conforme a tu voluntad. let it be done with me according to your will. María honró y obedeció a Dios, Mary honored and obeyed God, aceptando la voluntad del Padre Celestial. accepting the will of our Heavenly Father. Número 2. Number 2, La vida de María nos enseña a someternos a Dios y a su voluntad con fe. Mary teaches us to submit to God with faith. Eso fue lo que ella hizo. That's what she does. Se sometió a la vida y al plan y al propósito que Dios le estaba mostrando. She submitted to the plan, purposes, and life that God was showing her. Lucas capítulo 1 versículo 29. Luke chapter 1 verse 29. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó en sus palabras y pensaba que era esta salutación que estaba haciendo. And in verse 20, and coming in, he said to her, greetings, favored one, the Lord is with you. But she was very perplexed at this statement and was pondering what kind of greeting this was. Se sorprendió de la palabra que estaba recibiendo. She was surprised by the word that she was being given. Ella la recibió con fe. She received it in faith. ¿Cuántos de nosotros necesitamos recibir palabras con fe? How many of us need to receive a word in faith?
Yo no leo en la Biblia que a María le tocó Dios enviarle un ángel, un pastor, unos reyes magos, le tocó enviarle a un reverendo, un arzobispo, a un profeta para que le dieran la misma palabra, para que entonces ella tal vez creyera y contemplara que iba a recoger esa palabra con fe y decir, hágase conmigo conforme a tu voluntad, Señor. The scripture does not state that God needed to send a whole caravan of different people to convince her. She just simply stated, do with me your will, Lord. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Do with me according to your will. Y cada vez que sucedía algo, And every time something happened, la Biblia nos dice que eso lo guardaba en su corazón, reafirmando nuevamente, hágase conmigo conforme a tu voluntad, Señor. the Bible says that she would keep it within her heart and renew, saying, do with me your will, Lord. Cuando llegaron los pastores a mirar al niño y les contaron todo lo que los ángeles habían dicho, y ella dice, y guardaba esto en su corazón. When the shepherds came and told her about what all the angels that they had told them, she kept it in her heart and she said, do with me your will, Lord. Número 3. Number 3, María nos enseña no solo a someternos a Dios, Mary not only teaches us to submit to God, pero nos enseña a someternos a pesar del sufrimiento que podamos pasar. but teaches us to submit to God despite the suffering we might experience. Quiero leerles un pasaje bíblico I want to read to you a biblical passage que casi no se lee mucho en esta temporada de la Navidad, that is very rarely read during this season, pero tiene que ver con el nacimiento de Jesús, but it has to do with the birth of Jesus. tiene que ver con María Has to do with Mary. y tiene que ver con lo que iba a sufrir Jesús y por lo tanto también iba a sufrir María al mirar a Jesús sufrir. And it had to do with what Jesus was going to suffer, and thus also what Mary was going to have to suffer watching him go through. Mire el cuadro. Look at Mire, the scene. mire. El ángel le habla, The angel speaks. vas a estar embarazada por medio del Espíritu Santo. You're going to be pregnant by the Holy Spirit. Es el Hijo de Dios. It's the Son of God, Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, God with Él va a us. salvar al mundo. He's going to save the Va a world. ser algo bueno, maravilloso. It's going to be great and marvelous. María lo acepta, se goza y dice, wow, yo, la madre de Jesús. Mary accepts it, rejoices, and says, me, the mother of Jesus. Cada vez que llegaban a adorar a Jesús, ella guardaba con alegría y miraba el cumplimiento de la palabra de Dios. Every time they came to worship the Lord, she would guard it in her heart, and she would be filled with joy. Pero también le tocó guardar esto en su corazón. But she would also keep this in her heart. Lucas capítulo 2. Luke chapter 2. Y voy a leerlo de la traducción, nueva traducción viviente, versículos 34 y 35. And I'm going to be reading verses 34 and 35 from the New Living Translation. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé. Para que sepan, Simeón estaba esperando la llegada del Mesías. And it says, then Simon blessed them, and he said to Mary, the baby's mother. And just so you know, Simeon was one of those that was waiting for the Messiah. Y él estaba esperando mirarlo con sus ojos y después decir, llévame al cielo, Señor, ya cumplí mi propósito. And he was waiting to see the Messiah with his own eyes and then say, okay, Lord, you can take me now. Y en el momento de que Jesús es presentado, And in the moment that Jesus is presented, estas son las palabras de Simeón. these are the words of Simeon. Cuando es presentado Jesús delante de Simeón, When Jesus is presented before Simeon, le dice, María, and he says, Mary, este niño this child está destinado a provocar la caída de muchos en Israel is destined to cause many in Israel to fall, y también el ascenso de muchos otros. and many others to rise. Fue enviado como una señal de Dios, He has been sent as a sign from God, pero muchos se le opondrán. but many will oppose him. Mire lo que dice el 35. And now look what 35 says. Como resultado, As a result, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. the deepest thoughts of many hearts will be revealed. ¿Y qué dice después? And what does it say after? Y una espada And a sword atravesará tu propia alma. will pierce your very soul. Esto sucedió
Esto fue dicho This happened and is said cuando niño Jesús estaba enfrente de Simeón. when baby Jesus was before Simeon. Le dije, María, tú eres especial. And he says, Mary, you're special. Jesús va a transformar el mundo. Jesus is going to transform the world. Pero quiero que entiendas algo, María. But I want you to understand something, Mary. Tú vas a sufrir también. You are going to suffer as well. Simeón profetizó Simeon prophesied que el Hijo de Dios traería mucha tristeza y dolor a la vida de María. that Jesus was going to bring much hurt to the life of Mary. ¿Y qué hizo María? And what does Mary do? Oh, no, yo eso no lo quiero, Señor. Yo reprendo eso. Oh, I don't accept that, Lord. I rebuke it in the name of Jesus. Solo tú das cosas buenas. No. You only give good things. No. ¿Cómo puede ser posible de yo sufrir? No, eso no dijo ella. How is it possible that I will suffer? That's not what she says. Ella dijo, She says, hágase conmigo and say it como with tú me, quieras. your will be done. María fue una mujer que se sometió hasta el final. Mary was someone that submitted to the very end. Se sometió con fe She submitted in faith, y se sometió a pesar de los and sufrimientos. she submitted despite the suffering. Hoy Dios está haciendo un llamado a nosotros. Today, God is making a call to us. Lo que fue realidad en la vida de José, What was a reality in the life of lo que Joseph, fue la realidad en la vida de María, and what was a reality in the life of lo Mary. que Dios buscó y miró en la vida de José y María, What God saw in the life of Joseph and Mary. todavía anda buscando en medio de nosotros también encontrar lo mismo. He continues to find the same in each and every one of our lives. Ahora ya no es para traer a luz al Mesías, porque él ya Now, vino, it is not to give birth to the Messiah because he has come, sino para que otros que no conocen al Mesías puedan llegar a los pies de Cristo y así recibir vida eterna y en abundancia. but that others who do not have the Messiah may come and receive and have eternal life through him.